Dios me lo bendiga, le saluda el profeta y evangelista Nabor Jaramillo. Vamos a aprovechar en el tiempo ir directamente a la palabra de Dios, a la que vive y permanece para siempre. La escritura que queremos escoger para el estudio del momento se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 5 del 1 en adelante. Escuchemos como dice la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subía Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Aquí tenemos una situación de alta importancia, donde cerca de Jerusalén dice que había un estanque de agua, lo que usted llama hoy una alberca o un estanque de agua. Y había algo interesante sobre el acontecimiento que había en esta área, donde dice la escritura que alrededor de este estanque de aguas había gente enferma con problemas físicos. Dice en el 3, en estos hacía una multitud de enfermos, no era 1 o 2 personas. La escritura dice que era una multitud de gente enferma. Y algunos de los enfermos que mencionan las escrituras eran ciegos, cojos y paralíticos. O sea que no eran enfermedades que no se miraban, eran enfermedades físicas que usted podía ver que la persona estaba ciega, usted podía ver que la persona era coja, usted podía ver que la persona era paralítica. Este tipo de gente es la que rodeaba este estanque de agua, esperando que, aquí dice que esperaban el agitamiento de agua o que el agua se moviese, porque dice la escritura en el versículo 4, dice, o terminando el 3, estos hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. El 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendiese al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí está algo interesante. Este estanque de agua era agitado por un ángel que venía, removía el agua, y el primero que descendiese al estanque, la escritura dice que quedaba sano, no importando la enfermedad. Note bien esta clave. No importaba qué enfermedad tuviese. Al tocar el agua o al descender al estanque de agua, después del agitamiento que hacía el ángel, la persona quedaba sana. Así es que este estanque estaba siendo velado por multitudes de personas esperando el movimiento de agua. Me imagino yo que algunos hasta pasaban toda la noche despiertos esperando el agitamiento del agua. Otros se cansaban y regresaban. No sabemos exactamente cómo funcionaba, pero me imagino yo que había una espera 24 horas, 7 días a la semana para no perder la oportunidad de descender al estanque al momento que el agua fuese agitada por el ángel. Esa es la situación que teníamos en este estanque. Dice el versículo 5, Juan 5:5. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Aquí tenemos ya un caso donde Jesús se interesó, donde Jesús permitió que se registrase en las escrituras. Dice que había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Ese es bastante tiempo. Una de las enseñanzas que en mi caso personal trato de dar énfasis, que la persona entre más tiempo pase enferma, puede hacer que la fe se le enfríe de ser un día sanado. Entre más pasa la persona enferma, más se convence en su mente que su enfermedad no tiene solución. Y mucho más si está siendo guiado por la ciencia médica, donde le dice, aprende a vivir con tu enfermedad, aprende a vivir con tu dolencia, aprende a vivir con el estado presente de tu vida, adáptate a tu enfermedad, ya no te preocupes, deja que tu enfermedad sea parte de tu vida. Eso es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Este hombre aquí, dice la escritura, que tenía 38 años que estaba enfermo. La mente de la estructura de la manera de pensar de esta persona
estaba completamente seguro que él iba a estar en ese estado de enfermedad hasta que muriese. Porque a pesar de que estaba esperando el agitamiento del agua, aún así se le era imposible de ser el primero a descender al agua en el momento que el ángel la agitara, porque de acuerdo a sus propias palabras, dice que cuando el ángel agitaba el agua, ya alguien más había descendido antes que él. Entonces Jesús le comienza a hacer preguntas de la siguiente manera. Vamos a repetir el 5, Juan 5:5. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Aquí está el 6. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, tirado, sin poderse levantar, le dijo, o sea, Jesús le dijo, haciéndole una pregunta a este enfermo, ¿quieres ser sano? Note bien la pregunta de Jesús. La escritura dice que Jesús se enteró de que este hombre tenía mucho tiempo ya así acostado. La escritura dice que tenía 38 años de estar ahí postrado en el piso. Y viene Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sano? Hoy en día, en el día presente que estamos viviendo, la gente se ofendería. Cualquier persona se sintiera ofendida. ¿Qué clase de pregunta eres? ¿O qué clase de pregunta me estás haciendo, ministro? Tengo 38 años enfermo. Tengo 38 años sufriendo. Tengo 38 años en necesidad de que otros me ayuden. Y tú vienes con tu pregunta ofensiva, que si quiero ser sano. O sea, de esa manera me imagino yo que la gente de hoy en día reaccionaría. Pero mire este caso en particular. Dice que Jesús, vamos a repetir el 6, San Juan 5:6. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y en el 7 dice que él le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando agite el agua. En tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, cuando él miraba el agitamiento del agua, este es algo interesante. No sabemos qué tanto el ángel se tardaba en volver a agitar el agua. No sabemos si era un día, una semana, un mes, un año, cada 3 años. Pero lo que sí sabemos es que este hombre paralítico, ahí enfermo, vio el agitamiento del agua más de una vez. Y más de una vez comenzó su trayectoria quizás sin arrastrarse hacia el estanque del agua, pero alguien más venía que no tenía el impedimento que él tenía y descendía al estanque primero antes que él. Eso es, estamos hablando en este mundo que vivimos. Cuando las personas no tienen problemas, ignoran a los que sí tienen problemas. Este hombre nunca tuvo a alguien que tomara el tiempo y se pusiese de acuerdo con él y dijera, mira, la siguiente vez que el agua se agite, nosotros te vamos a ayudar. Cuando el agua se agite, nosotros te vamos a ayudar, te vamos a arrojar al estanque para que tú ya no estés sufriendo esto que ya llevas 38 años. No había nadie. Porque aquí en el mundo del pecado, muy pocos se interesan en los problemas de los demás. Muy pocos estarían dispuestos a hacerse un lado y permitir que alguien más reciba una bendición, en este caso su sanidad. Y el hombre lo relata. Cuando el agua es agitada, entre tanto que yo intento de ir, alguien más va y desciende antes que yo y se queda enfermo esperando el siguiente agitamiento. Y eso es un sufrimiento, ¿no lo cree? Pero vino el Maestro, el Cristo de la gloria, el Santo de Israel, el que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, el que no cambia. Dice la Escritura que Jesús le habló. Mire bien, después de 38 años de enfermedad, después de 38 años de no poder hacer nada con respecto a su enfermedad, después de mucho tiempo de tratar de descender al estanque, Jesús le dice algo bien sencillo. Juan 5:8 le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, que Jesús decretó una palabra. Él podía haber dialogado con Jesús,
¿Cómo? ¿Que me levante? ¿Que tome mi lecho y ande? Después de 38 años de estar tirado aquí postrado, vienes tú y te diriges a mí, que me levante y que tome mi lecho y que comience a andar. Cuando alguien piensa de esa manera, el milagro se va. Cuando alguien duda de la palabra de Dios, el milagro se va. Cuando usted duda de las promesas de Dios, el milagro se va. Porque las promesas y los milagros de Dios se reciben a través de la fe. Y la única manera de activar la fe es creer la palabra que se está hablando. Como la que yo estoy desatando en este momento. Aquellos que tienen problemas de muchos años. Tu problema tiene solución. Tu problema tiene solución. Tu problema tiene solución. Activa tu fe y recibe tu milagro. Mucho más si tú sabes que Dios te lo prometió. Que tu milagro vendría. Actívalo en este momento. Vamos a repetir el 8. Juan 5:8. Jesús le dijo, levántate. Toma tu lecho, anda. El 9. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho. Y anduvo. Y era el día de reposo. Aquel día. Fue sanado. Instantáneamente. Recibió su sanidad. ¿Por qué? Porque le creyó al decreto de Jesús. ¿Cómo se recibe milagros? ¿Cómo se reciben prodigios? Creyéndole a la palabra de Dios, a la palabra que está escrita. Y nosotros traemos este mensaje de esta forma, para que usted, ahí donde se encuentra, reciba la palabra. El milagro está a la puerta, el milagro está ahí donde tú estás. Levántate, haz algo al respecto, recibe tu sanidad por fe, conforme está escrito en la palabra. Este hombre recibió su sanidad instantánea, después de tantos años, después de tanta estructura mental, que él no tenía solución. Vino Jesús y hizo lo que los demás no se atrevieron de hacer, de enfocar un poco de tiempo, invertir un poco de tiempo con esta persona que estaba más que dispuesta a recibir su sanidad. En este momento, nosotros hablamos bendición sobre ti. Si tú tienes una necesidad de esta magnitud, créemelo, que la sanidad está disponible. Vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo. Tú que tienes esta necesidad, tú que necesitas un milagro grande, por usar términos humanos, porque para Dios todo es posible. Pero vamos a poner esto en práctica. Tú que tienes una necesidad del cual nadie te ha podido ayudar, nadie está dispuesto a ayudarte, vamos a permitir que Jesucristo, el que llevó nuestras enfermedades, dice la Escritura, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades sobre sí, active su poder y tú recibas tu sanidad. Oremos. Amantísimo Padre, en este momento venimos ante el trono de su majestad por medio de su amado Hijo Jesucristo. Mire, Señor, las personas que tienen necesidades como las que de este hombre que tenía 38 años de enfermedad. Mire los que me están escuchando que tienen años sufriendo, años batallando, años buscando una solución. Ahora mismo activamos la palabra de sanidad y decretamos sanidad sobre ellos. Ahora mismo desatamos el poder de la sangre del Cordero sobre espíritu, alma y cuerpo, mente y conciencia de los que nos están escuchando y están creyendo, están recibiendo por fe. Declaramos sanidad ahora mismo y en el nombre que está sobre todo nombre, decretamos sanidad y en el nombre de Jesús a través de sus cuerpos. Suelta esa enfermedad. Todo espíritu de enfermedad le ordenamos que despoje los cuerpos. Al son de mi voz, donde quiera que mi voz está siendo escuchada, espíritu de enfermedad, suelta sus cuerpos ahora mismo. Con la autoridad del Cordero, con la autoridad del Cristo de la gloria, nosotros hablamos estas promesas, estas verdades, sobre todo aquel que está escuchando. Ahí está, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, hacemos esta declaración. Gloria al Señor. Amén. Si les saluda el profeta y evangelista Nabor Jaramillo, y hasta el próximo programa, que Dios nos los bendiga.